La oposición, ¿eh? Pues sí, pues sí. Va pasando el tiempo y vamos entrenando, estamos ilusionados, vamos estudiando, vamos haciendo test y simulacros. Tenemos muchas ganas, ¿no? Y estamos ahí siempre como pacientes, esperando a ver si llega ya, a ver si salen ya bases, a ver si empieza el proceso, hasta que de repente, ¡pas! Bases y la famosa frase de se abre periodo de presentación de instancias. Empiezan los plazos. ¡Hostia! Primera toma de contacto real, tangible con la oposición, en la que ya no solo estoy yo trabajando haciendo todas esas cosas, sino que tengo que ir a hacer algo directamente a la Guardia Civil o presentar algún tipo de documentación, pero ahí precisamente es cuando nos damos cuenta de, hostia, que esto yo no lo sé hacer, que sí, que algo me sonaba, pero que a la hora de la verdad, que es ahora, no sé cómo afrontarlo, es decir, hay que pagar algo, pero ¿cuánto? ¿Y dónde? ¿Y de qué forma? ¿Y qué documentación hay que presentar? Y había un plazo que se me echa encima, ¿cuánto tiempo tengo? Bueno, tranquilidad, que para evitar que eso pase, que nos entren esos agobios de última hora, aquí estoy yo, aquí está Ninja, para echarte un cable con todo esto. Vamos a verlo. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal va esa OPO? Bueno, espero que vaya todo muy bien. Yo soy Sergio Hernández, soy profe en Formación Ninja y estoy aquí precisamente, como te decía, para echarte un cable con esta pequeña parte de la oposición, que también es importante porque siempre tenemos ahí el objetivo de, pues lo que decía antes, ¿no? Entrenar, estudiar, hacer todas las cosas como más urgentes y aprobar la plaza, pero para poder hacer todo esto tendremos que saber presentarnos al proceso. Y cuidado porque hay muchos fallos aquí y hay incluso gente que se queda fuera por hacer las cosas mal, ¿vale? Así que vamos a echar un pequeño vistazo a los documentos que la Guardia Civil nos facilita, donde nos explica un poco el proceso de presentación de instancias y del pago de tasas, y por último vamos a acabar viendo el propio modelo para realizar el pago, que es un modelo muy sencillito, ya verás, pero lo vamos a ver todo con tranquilidad para evitar, como te decía, que nos entren esos agobios de última hora, esas prisas, ¿vale? Y hagamos mal las cosas. Es importante esta parte, así que vamos a verlo con calma. Pues venga, vamos allá, pero antes de empezar, importante, muy importante, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. ¿Por qué? Porque vamos a subir algún otro vídeo como este que te va a interesar y te va a ayudar en tu oposición y te lo vas a perder. Así que corre, dale en un momentito ahí al botoncito, que no se tarda nada, y arrancamos. ¿Ya lo tienes? ¿Seguro? Venga, pues vamos allá. Bueno, pues para empezar, como siempre, ¿a dónde nos tenemos que ir cada vez que nosotros tenemos alguna duda sobre el proceso de la oposición y queremos consultar información oficial al respecto? Pues ya lo digo siempre soy muy pesado con esto, las bases de la oposición, el tema cero. Esto hay que estudiarlo, hay que comprenderlo, especialmente requisitos y exclusiones. Lo digo siempre, importante, no vas a ser la primera o el primer opositor que no se lee bien las bases, que en consecuencia no hace una buena estrategia, no hace una buena lectura de la oposición y comete errores, a lo mejor tan drásticos como no cumplir los requisitos. Y después de hacer todo ese trabajo, de estar ilusionados, de invertir un tiempo y un esfuerzo, llegamos ahí a examen o a presentación de instancias, precisamente, que es, como vamos a ver, cuando se tiene que cumplir la mayoría de requisitos y méritos, y nos dicen que no, que nos echan para atrás porque resulta que esto no lo cumplimos y no lo sabíamos, a mí nadie me lo dijo, es que te lo tienes que saber tú, hay que leerse las bases, es muy importante. Así que venga, vámonos directamente a ellas, te comparto pantalla y nos vamos directamente a la parte concreta donde nos habla sobre instancias y tasas, que es lo que nos interesa a nosotros para este vídeo. Vamos allá. Esto es las bases de la convocatoria más reciente del acceso a Guardia Civil a día de hoy, de grabación de este vídeo, con lo cual, aviso a navegantes, antes de nada, importante que si ha pasado cierto tiempo desde que hemos grabado este vídeo y lo estás viendo tiempo después, te descargues las bases más recientes, que posiblemente no sean estas, de la convocatoria más reciente en curso o no, ¿vale? La que sea, pero la más reciente. Revísalas porque, ya digo, es bastante complicado que esto cambie, suele ser bastante parecido todos los años, pero nunca digas nunca, a lo mejor hay alguna sorpresa, así que conviene que la revises por si acaso, ¿vale? Importante. Bueno, pues en este caso, esto es un documento recortado, no vamos a ver las bases enteras, no nos interesa, nos vamos a centrar solo en este apartado concreto, el apartado 3, donde nos habla sobre solicitudes y a partir de aquí ya nos empieza a dar información relevante sobre las instancias, sobre este parte del proceso. Y nos empieza hablando sobre el plazo, es decir, qué plazo tenemos para, desde que nos enteramos de esto, presentar las instancias y hacer todo este procedimiento. Pues, como norma general, siempre, ya digo, mira a ver si ha cambiado, pero lo normal es que sean 15 días hábiles, cuidado, no naturales, ¿vale? ¿A partir de cuándo? Del día siguiente de la presentación, de la publicación, perdón, de esta resolución. Estas son las bases de la convocatoria, así que una vez que salgan las nuevas, generalmente ya sabes que a partir de ahí empieza el periodo de presentación de instancias a partir del día siguiente y tenemos 15 días
hábiles, ¿vale? Desde que se resuelve en el boletín oficial del Estado. Primer punto, importante para saber qué plazo tenemos. Siguiente, procedimiento de inscripción. Bueno, entre otras cosas nos dice que es obligatoriamente en modo telemático. Esto ya sabéis que cada vez se actualiza más, el tiempo va avanzando, la tecnología también, y lo que antes se hacía obligatoriamente de modo manual, yendo a la propia sede de la Guardia Civil o a pagarlo al banco, pasó a poder presentarse tanto así como de forma clásica, presencial, como de forma telemática, hasta que el camino lógico es que ya cada vez han desechado totalmente la parte presencial y nos dejan solo la parte telemática, es decir, que hay que presentarlo a través de internet. ¿Y cómo lo hacemos? Por vía electrónica, como viene después, en la propia sede de la Guardia Civil. Aquí la tienes, ¿vale? Únicamente te tienes que ir a las bases, copiar, pegarlo en tu buscador y te irías directamente a la propia sede y luego seleccionas el apartado de solicitud de ingreso a la escala de cabos y guardias en la modalidad que corresponda al pago de tasas, ¿vale? Es decir, podemos pagar las tasas enteras, podemos tener una bonificación generalmente del 50%, ahora hablamos un poquito más de esto, o podemos directamente estar exentos del pago de las mismas. Depende de tus circunstancias, ahora lo vemos, ¿vale? Pero esas son las tres modalidades. Habría que elegir una de estas antes de poder echar la instancia. Y para acceder, ya hemos dicho que estamos de forma telemática, con lo cual no podemos presentarnos allí y mostrar el DNI, tenemos que identificarnos de alguna forma y a través de internet, pues generalmente para este tipo de procesos con la administración nos suelen pedir alguno de estos. O bien DNI o certificado electrónico, si lo tienes activo, o bien clave PIN, si lo tienes instalado, o bien clave permanente, una de tres, ¿vale? Y esta opción permite la inscripción íntegramente electrónica, el pago también telemático de las tasas, ahora hablamos sobre esto y cómo se va a hacer, cómo lo vamos a realizar, la firma electrónica también de la solicitud para que quede constancia de que aceptamos los términos, obtención de justificante de registro, importante esto, que no se nos olvide coger, una vez que terminemos, tiene que darnos un justificante de tome, usted ha presentado esto, ¿vale? Si nos quedamos sin eso, lo perdemos o lo que sea, luego no podemos justificar si hay algún tipo de problema, oye, que yo eché la instancia y aquí está dicho justificante, importante, ¿vale? Y consulta del estado de su expediente del apartado mis expedientes, es decir, que una vez que presentemos instancia, podemos entrar para ver el resultado o ver cómo va, pues en proceso o apto, bueno, apto no, aceptado, digamos, en el proceso o no aceptado, ¿vale? Generalmente después de esto siempre se nos da un proceso también de resolución de problemas, ¿vale? Salen unos listados provisionales de opositores que han pasado esta fase de tasas, de instancias sin ningún problema, y también un listado de gente que no y el motivo de por qué no. Y posteriormente, generalmente, se nos abre otro pequeño plazo para subsanar esos errores. Pero vamos a intentar hacerlo bien a la primera, si es posible, para evitarnos historias, porque luego nos pillan las prisas o pasa cualquier cosa rara y nos quedamos sin opositar, ¿eh? Que esto ya he dicho antes que no es la primera vez que pasa. Alguien que va muy preparado, pero que luego la caga en detalles tan básicos como este, o no se entera, o está despistado y resulta que se acaba el periodo y ya no puedes hacer nada. A esperar al año que viene. Cuidado, importante, ¿vale? Bien, ¿qué más nos dice? Nos dice que los interesados deberán seguir los pasos e instrucciones que la propia sede les vaya indicando, ¿vale? Que es bastante sencillo, te lo va marcando, bastante intuitivo. Una vez que salga el proceso, prueba, ya verás como no tienes muchas dificultades al respecto. Y además hay que cumplimentar el número de la Seguridad Social o el número de afiliación a la Seguridad Social. Estos son los típicos datos que si no tienes todavía, no conoces, pues es interesante que vayas solicitando, vayas entrando a internet a ver dónde lo puedes ver. Aquí nos dice que se podrá solicitar en la administración de la Tesorería General de la Seguridad Social, en la que radique el domicilio del aspirante, o en el siguiente enlace, pues échale un vistazo al enlace, ¿vale? Para ir viendo cómo va, te lo he localizado, para que, ya digo, cuando llegue el plazo no nos entren las prisas, no vengan los problemas, y ya lo tengamos todo más o menos visto y estemos tranquilos ante esta fase del procedimiento. Bien, y una vez que hacemos todo esto, una vez que el Tribunal de Selección lo indique, ¿vale? Tenemos que esperar a que nos digan algo al respecto, tenemos que presentar la siguiente documentación. En primer lugar, original y copia auténtica de los documentos acreditativos de estar en posesión de los títulos que se exigen en la propia convocatoria. Titulaciones obtenidas en el extranjero, que esto también nos llega alguna duda al respecto, oye, que yo tengo la titulación pero no es de España. Bueno, no pasa nada, ¿me vale? Sí, siempre y cuando esté homologado generalmente por el Ministerio de Educación o lo que corresponda, ¿vale? Tenemos que conseguir esa homologación si el título que tenemos es válido pero no está en España. Importante esta parte también, ya digo que a veces nos llegan dudas al respecto. Original o copia auténtica de los documentos justificativos para acreditar los méritos consignados. Ya sabemos que la Guardia Civil es un proceso de concurso o oposición, con lo cual si presentamos unos méritos para que nos baremen y nos hagan subir en escalafón, subir nota, tenemos que presentar lógicamente alguna titulación oficial o algo que acredite que efectivamente cumplimos con esos requisitos y tenemos esos méritos. Bueno, pues cuando nos lo pidan también hay que presentarlos. Y en el supuesto de la no autorización expresa o cuando causas técnicas impidan su comprobación, tenemos que entregar copia auténtica del DNI, permiso de
conducción de la clase B, de coche, certificado original de registro central de penados, en su caso certificado pertenencia y tiempo de servicios a las Fuerzas Armadas, título de familia numerosa cuando proceda, certificación o condición de demandante de empleo junto con declaración escrita acreditando las rentas o sentencia judicial firme o resolución administrativa que reconozca la condición de víctima del terrorismo también cuando proceda. Explico todo esto, ¿vale? Mira, esta parte de aquí del final únicamente hace referencia para la exención o la bonificación, el pago de las tasas. Estos son algunos de los requisitos. Lo dejo por aquí y ahora lo vemos más tranquilamente un poquito más abajo. Y respecto a la parte de arriba, cuando pone, oye, cuando no se dé la autorización expresa o hubieran problemas técnicos que no permitan su comprobación, hay que presentarlo, si no, no. ¿Qué significa? Que cuando nosotros echamos en la instancia, generalmente hay una pequeña parte en la que nosotros aprobamos o damos permiso, digamos, en este caso a la división correspondiente de la Guardia Civil, para que compruebe que cumplimos estos requisitos en los registros correspondientes, por su propia cuenta. Nosotros no tenemos que hacer nada, ¿no? Es decir, yo acredito que ustedes puedan comprobar mi DNI, puedan comprobar mi documentación, que tengo el permiso de conducción, por ejemplo, la DGT, que tengo, estoy libre de antecedentes penales en el registro central de penados, etcétera. Es decir, que si yo acepto esas condiciones, salvo que haya, como bien ven aquí, alguna causa técnica, algo raro que no se pueda comprobar y me lo soliciten, no tendría yo que aportar todo esto, ¿vale? Pero si por lo que sea yo no quiero que lo comprueben, entonces tengo que presentarlo yo, ¿vale? Ya está, es simplemente lo que viene aquí y lo que quiere decir. Y si bajamos un poquito, también nos aparece en este recuadro de aquí una cosa más o menos interesante, que es cualquier duda que pueda surgir relativa al proceso de inscripción, ¿vale? Que esto también es muy lógico, muy normal que pase, oye, que sí, que aquí viene esto, pero resulta que tengo este problema y aquí no me lo resuelve y es una cosa rara que me ha pasado, ¿qué hago? Bueno, pues ante cualquier problema por el estilo, incluida la definición y puntuación de los méritos, que también suele generar dudas cuando lo leemos, debe ser resuelta única y exclusivamente por la jefatura de enseñanza, para la cual los aspirantes podrán formular cualquier consulta en los teléfonos y direcciones señalados en el punto 410 de las bases, ¿vale? Tenéis en las propias bases también un número de contacto, una forma de contacto con esta jefatura de enseñanzas y podéis dirigirles ahí y debéis dirigirles ahí todas las dudas. Eso es lo oficial. Es decir, cuidado con preguntarle al vecino, al amigo o incluso a la academia este tipo de cosas, porque si fallan, luego no podemos decir la Guardia Civil, es que me dijo mi vecino que esto no era así, y va a decir la Guardia Civil, pues a mí me importa bastante poco, ¿vale? En cambio, si tenemos un correo, tenemos algo de la propia jefatura de enseñanza, pues ya hace más fuerza y además esta gente sabe lo que habla y debería darnos la opción correcta o la respuesta correcta, ¿vale? Importante esta parte también, si tenemos algún tipo de duda al respecto cuando toque. Vale, y nos vamos a hablar ya directamente de las tasas. ¿Cuánto tenemos que pagar? Bueno, pues por suerte para ti, ya te digo que es bastante poco, al menos en comparación a otras oposiciones cuyos importes son bastante, generalmente más altos. En este caso, bueno, oscila un poco dependiendo de la convocatoria, es posible, ya digo, que revisen las bases porque esto haya cambiado, haya subido, bajado un poquito, probablemente subido, ¿vale? Pero en este caso, fíjate, estaba en 11,66, es más o menos lo habitual, en torno a los 11-12 euros, por ahí anda la cosa. Esto como norma general, pero ya hemos dicho que hay excepciones a lo mismo, ¿vale? Y las excepciones, los que están exentos del pago de íntegro de las tasas, son, échale un vistazo si quieres más en profundidad, porque hay que cumplir ciertos requisitos, pero a grandes rasgos son los demandantes de empleo, los que no tengan actualmente trabajo y estén solicitándolo en el SEPE, en este caso, ¿no? Pero ya digo, hay ahí algunos plazos, ¿no? Al menos un mes anterior a la fecha de publicación de la resolución y que en este plazo no hayan rechazado ofertas de empleo adecuado, ni han negado a participar, salvo caso justificada, bla, 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 etcétera, etcétera, ¿vale? Échale un vistazo, si estás en esta rama, pues échale un ojo a ver si, oye, cumple requisitos y te ahorras las tasas. Interesante saberlo también. También, como decíamos antes, miembro de familia numerosa, también con ciertos requisitos, ¿vale? También puedes echarles un ojo. Y por último, las víctimas del terrorismo. Todos estos están exentos, si cumplen requisitos, insisto, del pago de las propias tasas, de esos 11,66, que no es mucho, pero hombre, pues mira, si nos viene bien y podemos ahorrárnoslo, pues mucho mejor. Y por último, bonificaciones, es decir, ya hemos dicho que hay gente que no está exenta del todo, pero sí que, bueno, puede pagar la mitad, en este caso 5,83. Bueno, pues si también cumplimos requisitos, pues también lo podemos presentar. En este caso, valdría con ser miembro de familia numerosa, pero en la categoría general, ¿vale? Es decir, no hay que cumplir los requisitos de arriba, hay que cumplir otros. Bueno, échale un vistazo, ya digo, si estás en esta parte y lo revisas. Y aparte de esto, ya hemos terminado el proceso de instancias y tasas, está claro, instancias hay que seguir las
indicaciones de la propia página web, ir rellenando y presentarlo. Y el pago de tasas, ahora vemos cómo lo vamos a hacer, hay que presentar y rellenar un modelo, en concreto el 790. Pero antes de irnos a ver eso, que también es súper sencillito, te voy a enseñar un par de sitios en las bases también donde hace referencia a las instancias y a las tasas. Es importante que también te fijes en estas cosas. Mira, por ejemplo, en el baremo, en la parte de méritos profesionales, ya hemos dicho que es concurso oposición, nos habla del proceso de presentación de instancias como tiempo límite para presentar y acreditar un tiempo de servicios prestados como militar de tropa en marinería, ¿vale? Esto es un mérito que barema, pero fíjate que nos dice hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias. Esto te lo enseño porque también nos suelen llegar muchas dudas de, oye, que yo cumplo este requisito, pero ¿hasta cuándo tengo tiempo yo para calcular, por ejemplo, estos 5 años o para presentar cierta documentación? Generalmente la respuesta va también aquí, el plazo de presentación de instancias, así que es doblemente importante entender este proceso y también leerte el resto de bases, como te decía antes. Por ejemplo, aquí, si somos deportistas de alto nivel, oye, ¿hasta cuándo? Estos últimos 5 años y cuándo tenemos que presentarlo, hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de instancias también. Y por último, si nos vamos al principio del documento, un poquito más arriba, también las normas generales nos habla de que se reservan una serie de plazas para militares profesionales que lleven de nuevo 5 años de servicios efectivos. ¿En qué fecha? Pues de nuevo, en la fecha que finalice el plazo de admisión de instancias, etcétera, etcétera. Es decir, insisto, repito y termino con esto. Es importante que nos leamos las bases y sobre las instancias no solo nos aparece el procedimiento para poder presentarlas y poder pagar las tasas, sino además, como estamos viendo, algunas fechas límites para entregar ciertas cosas importantes, ya sea con condiciones generales o con méritos, que también se acaba el plazo a fecha de presentación de instancias. Tenlo en cuenta si tienes dudas sobre esto. Bueno, pues vistas las bases, ahora sí, vámonos a echar un rápido vistazo al modelo 790. Es un modelo de presentación de algunas tasas, incluidas las del proceso selectivo de acceso a la Guardia Civil. Únicamente nos tenemos que ir a la página de Guardia Civil, localizar el documento, descargarlo, y una vez que le demos al botoncito y cumplamos los caracteres que nos pide, los típicos caracteres de usted un robot y ese tipo de cosas, ¿no? Nuestro NIF, y lo ponemos, le damos a aceptar y generalmente se nos abre una pestañita para que podamos rellenar en línea este documento que te traigo aquí. Viene a ser algo por el estilo, ¿vale? Lo único que en lugar de verlo en la página web para poder escribir, ir viendo las partes, hacer zoom y demás y que sea mucho más fácil, te lo traemos aquí. Y este documento, perdón, generalmente se nos abre ya con el NIF rellenado que nosotros hemos tapado por cuestiones de privacidad, pero que tú cuando lo metas te va a quedar vacío. Generalmente solo se te va a rellenar este NIF. Puedes hacer la prueba, esto sí que no hace falta que esté abierto el proceso de instancias, lo puedes descargar, simplemente con poner en Google, si no recuerdo mal, modelo 790 tasas, te aparece un epígrafe de tasas, bajas hacia abajo del todo y verás ahí modelo 790 descarga. Pulsas, le das a proceso selectivo de acceso a la Guardia Civil y te sale lo que te decía para que puedas acceder a él y echarle un vistazo, ya digo, por lo de prever un poco y estar un poco más tranquilos y ver un poco de qué va el asunto, ¿vale? Pero fíjate que nos dice generación del documento 790 para el pago de tasas, para la emisión a las pruebas selectivas de ingreso a los centros de formación de la Guardia Civil para el acceso a la escala de cabos y guardias. Y ya sería cuestión de rellenar en línea. Ya digo, el NIF te lo rellenas solo, lo rellenas tú antes, ponemos el nombre, primer apellido, segundo apellido, aquí la calle, domicilio, número, los datos típicos, ¿vale? Localidad, código postal, provincia y teléfono de contacto. Representante legal, datos de identificación, realiza la solicitud en calidad de representante. Esto no lo marcamos salvo que haya una tercera persona que presente la solicitud por nosotros, en cuyo caso habrá que aportar alguna documentación, es un poco más lío. No te recomiendo nada que hagas esto porque generalmente nos lleva a cometer errores y a que luego vengan problemas futuros, ¿vale? Pues saca un hueco que tienes un plazo interesante y rellénala tú, ¿vale? Si necesitas ayuda, pídela, pero que sea desde tu cuenta y con tus datos. Siguiente, tarifa de derechos de examen, es decir, ¿cuándo tenemos que pagar? ¿Cuánto? ¿No? Tenemos la tarifa normal, como hemos dicho, 11,66 o la tarifa de familia numerosa, 5,83. Y dirás tú, ¿y dónde está lo de los exentos? No está. Si no lo tenemos que pagar, no tenemos que rellenar el modelo, lógicamente, ¿vale? Sería únicamente una de estas dos cantidades, teniendo en cuenta que hay que aportar la documentación que hemos visto antes en bases, ¿vale? Y por último, ya te he dicho que es muy sencillito, forma de pago, es decir, lo vamos a pagar en efectivo, en cuyo caso tendríamos que tener una documentación, un justificante de pago donde lo presentemos, o, que es lo más normal, en adeudo en cuenta, es decir, mediante algún tipo de transferencia, algún tipo de cargo en la tarjeta, ¿vale? Aquí simplemente pues rellenaríamos los datos, nos vamos a nuestra cuenta bancaria, nos vamos a la entidad bancaria si es necesario en forma presencial, lo solicitamos, lo rellenamos, ponemos el importe, le damos a continuar y en principio ya debería estar presentada esta parte. Solo quedaría hacer ese cargo, ¿vale? Y chimpún. Lo único importante
la titularidad, es decir, si pagamos desde una cuenta bancaria, si pagamos desde una tarjeta bancaria, la hagamos como lo hagamos, es importante y muy recomendable siempre que esa cuenta o esa tarjeta esté a nombre del propio opositor, que no esté a nombre de mi primo, o de mi pareja o del vecino. Bueno, si tienes la tarjeta del vecino a lo mejor es un poco preocupante y más echando la distancia a Guardia Civil, no sé, dale una vuelta. Pero ya digo, importante, bromas aparte, que sea de nuestra propia titularidad, que si no generalmente también nos suele generar problemas. Y ya está, no tiene más el documento. Este es el modelo 790. Pues ya está, eso es todo. Facilito, ¿no? Bastante sencilla esta parte, pero también conveniente tenerlo preparado. Échale un vistazo a todo lo que hemos ido viendo, ya digo, intenta preparar esos documentos que hemos ido viendo y adelantarte un poco a que esto pase para que luego evitar esos agobios, esas prisas de última hora. Pues lo dejamos por aquí, espero que te haya molado el vídeo, que te haya servido y que te haya ayudado a disipar un poco esas dudas que podías tener sobre este aspecto, esta fase de la oposición. Si te ha molado y servido el vídeo, no olvides darle a like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones para, como te he dicho antes, no perderte nada de los siguientes vídeos que vayamos subiendo por aquí. Como por ejemplo, se me ocurre alguno en el que nos grabemos a nosotros mismos y capturemos pantalla rellenando la estancia in situ cuando salga. ¿Qué te parecería esto? Yo creo que puede ser buena idea, ¿no? Déjame por aquí en comentarios si te molaría este o algún otro vídeo, alguna sugerencia y también alguna duda que haya quedado al respecto para que si podemos te echemos un cable al respecto, ¿vale? Bueno, pues poco más, lo dejamos por aquí. Un abrazo muy muy fuerte y mucho ánimo con tu oposición, ya sabes que una plaza es tuya, lucha por ello que al final todo llega, mucho ánimo que es duro pero se consigue y nos vemos en el siguiente vídeo de YouTube por aquí o por supuestísimo en la Academia Ninja. Échale un vistazo si estás ahí en esa fase de decisión de si me cambio de academia o me apunto a una, que estoy seguro de que te va a molar lo que te ofrecemos. Un abrazo muy fuerte, chao.